o el domingo les van a dar el repaso de tiroides. Entonces, sobre estas dos primeras series, creo, vamos a revisar unas 15, 16 preguntas, algo relativamente rápido. Les voy a mostrar las preguntas, las leen. Si ya vieron planchas, pues como que va a ser un poco más fácil que respondan, pero lo ideal sería que no. Y bueno, van a ir contestando. Siempre traten de escribir en el chat. Así no sepan o algo, lance una clave. Entonces, vamos a empezar. Eh, Luego les voy a pasar el material, pero si pueden anoten las claves porque todo lo que tengo lo tengo sin claves. Entonces, bueno, la primera pregunta, estas preguntas al menos en el examen de endocrino, en comparación a otros, son, al menos cuando el doctor Guamán dio a la base 21, a la base 20, eran preguntas más puntuales. No sé si ha cambiado, porque al menos para mi examen fue un poco más complejo y no fueron en sí preguntas de una sola oración. Pero bueno, la pregunta uno menciona, las hormonas del disculpen, hipotálamo hipofisarias se liberan de forma amorfa, no tienen patrón, pulsátil o lineal. ¿Alguno sus claves, chicos? Ya, C, A, C. Ya. ¿Ustedes en qué entienden por pulsátil? Esa es la clave correcta, de hecho, pulsátil. Pero ¿qué es lo que ustedes entienden por pulsátil? O sea, mm, de parte en parte, ¿vale? Realmente, como ustedes pueden visualizar aquí, las hormonas, independiente de qué hormona sea, tiene como que un ciclo. En algunas horas va liberándose, aumenta su liberación, disminuye, aumenta su liberación y disminuye. Es como una especie de ondas que van intercalando, se van aumentando a lo largo del día. Eso es más que todo el pulsátil, como si fueran pulsos, 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 pulsos. Entonces, a diferencia de una secreción tal vez lineal, que sería tal vez así, o probablemente de esa forma. Eso es lo que caracteriza al menos a todas las hormonas hipotálamo hipofisiarias. Incluso hay hormonas, por ejemplo, la ACTH y el cortisol, que son hormonas que se liberan sobre todo en las mañanas, cuando ustedes se levantan, más que todo por estimulación de los rayos de luz sobre la retina. Esto genera estímulos para que se libere mayor cantidad de cortisol. Es por eso que en las mañanas son las horas 8 a.m., 10 a.m., son las horas en las cuales hay mayores picos de cortisol. Bueno, y más o menos en la pregunta 1, ¿qué es pulsátil? Muy bien, chicos. En la pregunta 2, ¿qué hormona no se produce en la hipófisis anterior? Realmente son preguntas muy sencillas, no hay mucha complejidad. Eh, ya la GHRH, ¿dónde se produce la GHRH? Si no se produce en la hipófisis anterior. Ajá, muy bien, hipotálamo. La GHRH o la hormona liberadora de hormona de crecimiento se libera a nivel hipotalámico. Más o menos recuerden que a nivel de la adenohipófisis se libera FSH, LH, TSH, GH, ACTH y también lo que vendría a ser prolactina. Luego, ¿cómo se llama? Luego, otras hormonas se liberan a nivel de la neurohipófisis o hipófisis posterior. Esos de las hormonas, ¿qué hormonas se liberan en qué lado? Sí, recuérdenlo porque es lo más preguntado. Eh, entonces vamos a ir continuando. Pregunta 3, ya lo voy a marcar, ya está marcado. Ya. La pregunta 3, ¿cuál es la hormona pituitaria regulada de manera inhibitoria? Eso también les mencioné en el repaso. De las distintas hormonas que se regulan por feedbacks, positivos, negativos, existe alguna que no se regula por esto mismo. La A, ok, en este caso es la prolactina, genial. La prolactina, a diferencia de las otras hormonas, por ejemplo, la TSH tiene una hormona que es eh, la hormona liberadora de tirotropina, la cual estimula la liberación de TSH. La FSH y la GH tienen la hormona liberadora de gonotropinas que las estimula. Entonces, de por sí, esta sí tiene una estimulación a nivel hipotalámico, excitatorio. Sin embargo, la prolactina, a diferencia de ellas, es inhibida por otra hormona. ¿Recuerdan qué hormona inhibe a la prolactina? ¿Qué hormona se encargaba de que los niveles de prolactina no se produzcan? ¿Alguno recuerda qué hormona era?
tenía dos nombres, pero el más común, eh, un neurotransmisor. Dopamina, genial. Dopamina es la que inhibe a la prolactina. Cuando hay lo que vendría a ser daños a nivel hipotálamo hipoficiario, un tumor que comprima justamente las zonas por las cuales discurren las hormonas hipotalámicas hacia lo que vendría a ser la hipófisis, o sea, toda esta zona de aquí. Cuando ocurre un daño a ese nivel, ¿qué es lo que ocurre? Todas estas hormonas de aquí, esas hormonas disminuyen en su liberación. Sin embargo, la prolactina se eleva debido a que la hormona que se produce a nivel hipotalámico es el PIF, el factor inhibitorio de prolactina, o dopamina también es otro nombre. Entonces, si no hay PIF, finalmente no hay una inhibición de la prolactina y se aumenta su síntesis y su liberación. Esa es la diferencia, al menos, que hay en estas hormonas. No, no lo olviden, la prolactina. Por ejemplo, si tienen eh, alguna enfermedad, un hipopituitarismo, un panhipopituitarismo, con estas palabras, la producción de las hormonas pituitarias disminuye. En algunos casos, la única que está aumentada es la prolactina. Ahora, pregunta 4, chicos. Esta pregunta me la hicieron en mi examen, algo así fue. Traté de recrearlo un poco porque no tengo la plancha, pero menciona algo así. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el mecanismo de acción de las hormonas a nivel celular? ¿Cuál de todas estas es correcta? A ver, sus claves, chicos. La E. Ya. La A, ¿por qué no es, chicos? ¿Por qué no podría ser la A? El cortisol, ¿a qué nivel actúa? ¿A nivel de membrana? ¿A qué nivel? ¿O qué receptor? Porque si dicen que es la E, sabrán por qué no es ni la A, ni la B, ni la C, ni la D. O sea, es lo que asumo. Ya, muy bien. El cortisol actúa a nivel de lo que vendría a ser principalmente citoplasmático. Entonces, aquí realmente GPCR es proteínas, el receptor acoplado a proteína G. Entonces, no es esto ni todo lo demás que sigue. T3, la T3 o triotironina, que es una hormona tiroidea, actúa a nivel nuclear. No tiene un receptor acoplado a proteína G, no tiene un receptor a nivel de membrana, entonces por eso tampoco sería. La adrenalina, o también llamada epinefrina, no actúa a nivel nuclear, actúa a nivel de su receptor de membrana. Su receptor de membrana puede ser un receptor GS como GI, o sea, en fin, al fin y al cabo un receptor acoplado a proteína G, por eso tampoco es. La prolactina tampoco no tiene acción a nivel nuclear, sino tiene acción a nivel de un receptor de membrana, más que todo por su naturaleza proteica, entonces tampoco sería. La insulina, en este caso, sí es el único que también actúa a nivel de un receptor de membrana, pero no actúa a nivel de un receptor acoplado a proteína G, sino a nivel de un receptor catalítico, un receptor tirosinquinasa. O RTK. Entonces, genial, chicos. Algo así me vino en mi examen, me acuerdo. Era mucho más pasos y muchas más siglas, pero en esencia era algo así. Era, te ponía una hormona y te pedía cuál de los siguientes mecanismos es el correcto. Entonces, por si les vuelven a preguntar, traten de repasar ello. La pregunta 5. En un aumento de hormonas tiroideas, en un hipertiroidismo, la prolactina estaría. eh, ¿Cómo pensarían que estaría la prolactina? Esto en el repaso se los mencioné, más o menos un dato, no, no lo puse en la PPT, pero se los mencioné. De igual forma, aquí eh, estoy como que, ¿cómo decirlo? Mm, no, de hecho sí está bien. Ya, chicos, ¿qué es lo que ustedes creerían? ¿Cuál sería su clave? La C, vale. Cristian menciona la C. ¿Alguna otra clave, chicos? O sea, ¿por qué lo que nosotros tenemos un hipertiroidismo es dos cosas. Podemos tener, por ejemplo, acá voy a hacer la hipófisis y aquí vamos a hacer la tiroides. En el hipertiroidismo, lo que hay es aumento de hormonas tiroideas.
¿Cuáles son las hormonas tiroideas, chicos? Son dos. ¿Cuáles serán? T3 y T4. En un hipertiroidismo, en todo hipertiroidismo, tanto primario como secundario, va a haber elevación de T3, T4. Eso es lo que hay. Entonces, cuando hablamos de hipertiroidismo, hablamos de que esta tiroides produce mucho T3 y T4. Mucho T3, mucho T4. Produce demasiado. Entonces, este hipertiroidismo puede ser, por un lado, porque la tiroides está sobreestimulada y produce mucho T3 o T4, o puede ser también porque a nivel de las hormonas tirotropas, las que liberan la TSH, hay un daño a nivel aquí y genera mayor liberación de TSH, lo que finalmente genera mayor estimulación de T3 y T4. Esas son dos cosas que pueden ocurrir. O el problema es en tiroides o el problema es en hipófisis. Pero ahora, eh, ¿alguna de estas hormonas se relaciona con lo que vendría a ser la liberación, la estimulación, la inhibición de la prolactina? ¿Alguno sabe algo? Si es que alguna de estas dos hormonas se relaciona con ello o no. Porque uno pensaría de que no, realmente. O sea, la TSH solamente estimula T3 y T4. Por ejemplo, si yo les hablo de ACTH, la ACTH solo estimula el cortisol, pues lo que entenderíamos. O si les hablo de eh, la hormona estimuladora de gonotropina, se estimula la liberación de FSH-LH. Sin embargo, al menos algo que no quiero que olviden, que no quiero que olviden y que se los mencioné, no lo escribí, pero los mencioné en el repaso, y era que si bien la prolactina no tiene, principalmente se da una inhibición por la dopamina, la TSH, disculpen, la TRH estimula la liberación de prolactina. Ajá. La TRH estimula una liberación de prolactina. Entonces, en los casos de hipertiroidismo, ¿qué es lo que ocurre? Hay una elevación de las hormonas T3 y T4. ¿Esto qué es lo que genera? Un feedback negativo a nivel de TSH y lo que vendría a ser también a nivel de otras de TRH. Entonces, es más que todo por esa relación que va a tener un efecto a nivel de lo que vendría a ser en sí la prolactina. Es un poco complejo porque eso es un dato que no se menciona mucho. Se menciona de que cerca en un 20% es que influye en la liberación de la prolactina. Y como en este caso eh, la T3 y T4 están demasiado elevadas, el feedback negativo lo que va a hacer es disminuir los niveles de TRH. Con los niveles de TRH, en este caso, disminuyen, esto genera que la liberación de prolactina también disminuye. Es por eso de que aquí la clave es de que la, la prolactina está disminuida. Vale, chicos, ¿se entendió esa parte? Se menciona o se describe de que cerca de un 20% de la producción de prolactina está influida por esta TRH. Entonces, cuando ustedes tengan un hipertiroidismo, finalmente puede haber disminución en la producción de prolactina. Eso es algo que en el repaso no lo puse en la PPT, pero sí se los mencioné. Entonces, mucho ojo con ello. Eso fue pregunta creo que hace 20 o 21 que les hicieron. Ajá, es el único efecto que tiene. O sea, la prolactina es inhibida por la dopamina, pero también es estimulada por la TRH. No, no estimula otra. O es el principal mecanismo que lo estimula. Las otras, por ejemplo, la TRH de por sí estimula la TSH, la CRH, la CTH, la GHRH, la GH. O sea, todo se cumple. Solo la única excepción que hay es que esa TRH también estimula a la prolactina. También hay otros casos, muchos más casos relacionados a la tiroides y la estimulación de otras hormonas u otras hormonas estimulando la producción de tiroides, pero es más complejo y creo que es más en cambios durante la gestación que es la última teoría donde se los voy a mencionar. Pero en principio, acuérdense de eso, de que la TRH estimula la secreción de prolactina, que es algo que no se menciona mucho, pero sí es relevante al menos. Eh, listo. Esa sí no me la respondieron ninguno, así que no han revisado planchetas, lo bueno. La pregunta 6. ¿En qué caso se da un feedback positivo de estos cuatro? La primera fase de menstruación, la segunda fase de menstruación, el parto, la menstruación. Ya cachimba, ya genial, el parto.
En el parto, ¿qué hormona está teniendo un feedback positivo en este caso? O sea, ¿qué hormona estaría recibiendo el feedback positivo finalmente? Bien, la oxitocina. ¿En qué otro caso habría un feedback positivo? El, ajá, el LH con la interacción con estrógenos. En sí es el pico de LH producido por estrógenos en la ovulación. Esos son los dos casos que hay elevación finalmente de la... Bueno, hay un feedback positivo, porque lo normal es que haya un feedback negativo, como lo describí aquí. En un hipertiroidismo, o sea, el exceso de T3 y T4 genera una inhibición de la TSH y la TRH. Esos es los casos que hay. Ya, genial, chicos. Siguiente. Pregunta 7. ¿Dónde se forma la mayoría de las proteínas transportadoras de hormonas? Eso sí es... No sé si lo sepan, es más un dato, que también se los mencioné. No estaba como tal en la slide. Pero, ajá, es en el hígado. El hígado tiene diferentes funciones, metaboliza fármacos, almacena glucosa en forma de glucógeno, eh, se producen diferentes proteínas. Albúmina, por ejemplo, que es la principal proteína transportadora, se sintetiza globulinas, que tienen función más que todo de la inmunidad. Eh, el propio hígado está relacionado con lo que vendría a ser la síntesis de vitamina D, o el metabolismo en sí de la vitamina D, y demás. Entonces, el hígado tiene una gran fábrica, pero principalmente de proteínas. Entonces, si les preguntan en qué estructura anatómica se encarga de producir las proteínas transportadoras de las hormonas, principalmente es el hígado. Eso no lo olviden. ¿Y qué proteína específico? La albúmina, lo que vendría a ser el mayor de los casos. Ya, genial, chicos. La pregunta 8. En comparación con las hormonas esteroideas y amínicas, las hormonas de efecto fisiológico actúan sobre la membrana. C son menos específicas en su acción, D son menos solubles en agua. Ajá. Aquí, por ejemplo, la A no puede ser porque las hormonas, igual que está más o menos, en sí las hormonas proteicas tienen mayor, por lo general, naturaleza hidrosoluble. No pueden atravesar la membrana lipídica, debido a que esta es una bicapa de fosfolípidos que impide que algunos compuestos de gran peso molecular o que tengan carga no pueden difundir. Entonces lo que hacen estas hormonas proteicas, que son hidrosolubles, se unen a un receptor de membrana que está a nivel periférico. No ingresan a lo que vendría a ser el núcleo ni el citoplasma. Si ingresan es mediante segundos mensajeros. Por eso la A no es. Este es más el caso de hormonas esteroideas o tiroideas. La B tiene un efecto fisiológico más rápido, actúan sobre la membrana. Esto es correcto. Incluso es algo que su doctor le hace énfasis en la última slide. Diferencia de hormonas hidrosolubles, liposolubles, cuál tiene efecto más rápido. Y al menos como las proteicas son por naturaleza hidrosolubles, tienen un efecto más rápido, se unen a su receptor de membrana y nada más generan exocitosis de alguna sustancia en específico. Son menos específicas en su acción, no realmente tienen gran especificidad, tienen un receptor específico. Por ejemplo, hay receptor para la aldosterona, tienes, disculpen, ¿cómo se llama esta hormona? La CTH tiene su receptor de membrana específico. Cada hormona, por ejemplo, hay un receptor de mineralocorticoides, hay un receptor para la adrenalina, para la dopamina, para lo que vendría a ser para la ADH también tienen su propio receptor. O sea, las hormonas proteicas son mucho más específicas. Son menos solubles en agua, realmente eso es lo contrario, son más solubles en agua, porque son por lo general hidrosolubles. Entonces, aquí la clave sería, como bien lo han dicho, la letra B. Genial. La pregunta 9. Ya estamos por la mitad. Esto, como mencioné, es bien rápido, porque es netamente banquear, repasar lo que ustedes ya tienen repasado, o lo que les enseñan en sí. La pregunta 9 es un poco más de tiroides. Creo que ya tuvieron la teoría, pero más que todo aquí lo que quiero que entiendan es qué es lo que ocurre en un feedback negativo. En un paciente con hipotiroidismo primario, ¿cuál de los siguientes hallazgos sería esperado en los niveles de TSH y T4 libre? Ah, recuerda más o menos que hipotiroidismo primario
Cuando es primario, el problema es de tiroides. Bueno, tiroides. Y cuando te dice secundario, el problema es de hipófisis, ya sea en hipotiroidismo o en hipertiroidismo. Entonces, ustedes cuando tienen un problema más o menos primario, nos menciona que la tiroides es la que está funcionando mal. Por ahí algunos dicen B, otros dicen A. ¿Qué claves tienen, chicos? Más o menos estoy ayudando. El problema aquí es la tiroides. La tiroides está funcionando mal. No es que la hipófisis esté funcionando mal, sino el problema es de la tiroides. Esto es lo que funciona. Esto es lo que está funcionando inadecuadamente. Vale, por ahí mencionan TSH. Ya. La respuesta es la A. Bueno, según tengo entendido, sí. Eh, lo que tenemos que ver aquí es que en un hipotiroidismo primario, lo que hay es de que, bueno, como es hipotiroidismo, la T3 y T4 están disminuidas. Bueno, las hormonas tiroideas en sí están disminuidas. Ahora, vamos, luego de evaluar ello, vamos a ver cómo está la TSH. La TSH puede estar o elevada o disminuida. En un hipotiroidismo primario, cuando el problema es netamente la tiroides, eh, ya sea por alguna enfermedad autoinmune como un hipotiroidismo de... Disculpen, chicos. Ya volví, chicos, disculpen. En un hipotiroidismo primario, eh, como es primario, el problema es de la tiroides. Entonces, la razón de esta disminución de la producción de hormonas tiroideas es netamente esto. En un hipotiroidismo secundario, el problema no es la tiroides funciona normal, pero a nivel de la hipófisis no se está liberando suficiente cantidad de TSH. Entonces, como no se libera suficiente cantidad de TSH, la estimulación es pobre y por eso los niveles de T3 y T4 son pobres. Ahora, entonces, en un hipotiroidismo primario y secundario. En un hipotiroidismo primario hay una disminución de T3 y disminución de T4. En el hipotiroidismo secundario también lo mismo, T3 y T4 están disminuidos. Pero la diferencia es en la TSH. En un hipotiroidismo primario, la TSH va a estar aumentada. ¿Por qué? Más que todo por el feedback. Como la T3 y T4 están tan bajas, los niveles bajos de esta misma estimulan mayor liberación de TSH para que de alguna forma se compense. Sin embargo, esta compensación se da en estadios iniciales, pero cuando ya pasa mucho tiempo, ya como que la hipófisis no puede compensarlo. Mientras que en un hipotiroidismo secundario, el problema como es de la hipófisis, los niveles de TSH van a estar disminuidos. Entonces, más o menos esta es la principal diferencia. Aquí como tenemos es un hipotiroidismo primario. Lo que esperamos finalmente es que haya una disminución de lo que vendría a ser la T4 y de la T3. ¿A qué menciona T4 libre? Porque finalmente lo que medimos en sangre no es tanto la T3, sino la T4, debido a que la T4 es la que se encuentra en mayor cantidad y tiene mayor tiempo de vida media, a diferencia de la T3. En este caso, podemos descartar algunas claves. Por ejemplo, la B no puede ser, porque acá te dice aumento de T4 libre. Si dijeran aumento de T4 libre, ya no sería un hipotiroidismo, sería un hipertiroidismo. De igual forma, la C tampoco sería. Eh, y aquí pues tampoco sería porque deberíamos esperar niveles bajos de T3 y T4, no que estén normales. Entonces tenemos la A y la D. Ambas mencionan disminución de T4 libre y la diferencia es la TSH. Uno te dice que está bien, lo que esperaríamos es de que esté aumentado la TSH. Eso es más que todo el razonamiento que ustedes deberían buscar. Y esto de aquí se cumple para los diferentes ejes, no solamente para tiroides, se cumple para eh, el eje adrenal, lo que vendría a ser el eje gonadal, eh, el eje de la hormona de crecimiento, todos estos ejes cumplen lo mismo, tienen el mismo mecanismo, el mismo feedback y demás. Entonces no olviden esto porque es algo muy preguntado y esto es de lo que más les va a servir cuando ustedes estén rotando en endocrinología y vean patologías de tiroides, les van a preguntar, ¿es hipotiroidismo, hipertiroidismo, es primario, es secundario? Entonces eso sí, quédenselo, memorícenlo bien. Continuamos. La pregunta 10, chicos. ¿Qué hormona se produce en la hipófisis posterior?
Ya F en el chat. Quería ver si alguno se equivocaba, pero veo que están bien atentos. Genial. ¿Alguno sabe por qué? ¿Por qué ninguna? ¿O qué hormona se produce? Ajá, muy bien. Aquí es la típica que se menciona, que realmente la hipófisis posterior o neurohipófisis no es que produzca alguna hormona en específico, simplemente es que se encarga de almacenar. ¿Recuerdan qué hormonas se almacenan en la hipófisis posterior? Son dos hormonas que se almacenan. Ajá. Oxitocina, antidiurética, o también se llama vasopresina. Eh, Esas son producidas en los núcleos paraventricular y supraóptico. Y finalmente, como son neuronas que los producen, los axones viajan y los depositan a nivel de la hipófisis posterior o neurohipófisis. Tanto FSH como TSH como GH, prolactina se produce a nivel de adenohipófisis, adeno. Mientras que la oxitocina se almacena en la neurohipófisis o hipófisis posterior. Sin embargo, no es que se produzca a ese nivel. Y ya, genial. La pregunta 11, chicos. ¿Cuáles son ejemplos de gonadotropinas? Es también fue plancha, es lo peor. La 11, chicos. ¿Cuáles son ejemplos de gonadotropinas? En sí, hormonas que se liberan a nivel de las gónadas, o que tienen efecto a nivel de las gónadas. Ajá, la B, la LH, la hormona luteinizante y la FSH, que es la folículo estimulante. Y ahora, la pregunta 2, esta ya es un poco más compleja. ¿Qué hormonas presentan sus unidades alfa y beta, siendo esta la última la más específica? Esta sí les mencioné cómo se ven las hormonas hipotálamo hipofisiarias, que eran en tres grupos. Unas eran las glicoproteínas, que tienen su unidad alfa y su unidad beta. El otro era que las derivadas de POMC y el otro era las GH-like. Y al menos que por ahí dicen la D, por ahí dicen la A. Ya. Em, entonces, mencionarlas de que dentro de las clasificación, uy, no lo puse, pero ya. En la clasificación tenemos las que derivan de bueno, las que son glicoproteínas. eh, glicoproteínas. Y aquí tenemos cuatro y GH-like son dos. GH-like, hormona de crecimiento y prolactina. De la PONC tenemos la MSH, que es la hormona estimulante de melanocytos, la CTH y beta endorfina. En el caso de las glicoproteínas, que esas tienen su unidad alfa, su unidad beta, la unidad alfa es común en las cuatro. La que brinda especificidad es la unidad beta, que es diferente en todas estas cuatro. Y aquí tenemos a la TSH, hormona estimulante de TSH, hormona estimulante de tirotropina. Bueno, de tiroides, disculpen. La HCG, que es la hormona corónica humana. Corónica, disculpen. La gonadotropina coreónica humana, la LH, que es la luteinizante, y la FSH, que es la folículo estimulante. Entonces aquí nada más es como que una pregunta un poco más compleja. Simplemente es acordarse bueno, deben acordarse los diferentes grupos de hormonas. Y al menos aquí es la letra A, la TSH, la HCG, la HFSH. Eso sí, no lo olviden, chicos, porque luego van a ver por qué en casos de embarazo puede haber cambios en lo que vendría a ser y los niveles de hormonas tiroideas. ¿Cómo influye? La pregunta 13, chicos. ¿Cuál de las siguientes hormonas no deriva de la tirosina? Y esto es más que todo memoria, creo. Si se acuerdan, genial. Deben recordar que la tirosina es un aminoácido y a partir de esto se sintetizan algunas hormonas. ¿Cuál de todas estas cuatro? Dopamina, serotonina, norepinefrina, tirosina. No, tirosina no vendría a ser una hormona que deriva de la tirosina. Yo por ahí la B. ¿Alguna otra clave, chicos? ¿O coinciden con Eric? Ya, aquí más o menos recuerden que
A partir, tenemos dos aminoácidos, a partir de estos dos se producen algunas hormonas, que son las hormonas derivadas de aminoácidos, de aminas. En este caso, la tirosina nos permite sintetizar tanto T3 y T4 a partir de monoiodotironina y diiodotironina. La, eh, el, la- el acoplamiento de estas genera T3 y T4. Eso por un lado. La tiroxina también se lo conoce como tetraiodotironina. Es lo mismo. Tiroxina es T4. Entonces, la tiroxina sí deriva de la tirosina. La norepinefrina es lo mismo que decir noradrenalina. Y, y adrenalina es lo mismo que decir epinefrina. Es el otro nombre que tienen. Entonces, en este caso, estas catecolaminas sí se producen debido a lo que vendría a ser el metabolismo de la tirosina. Con dopamina, y de noradrenalina a epinefrina, gracias a la fenil-N-metiltransferasa. Y ahora, la dopamina, como mencionamos, también se produce aquí. La única excepción de estas que se mencionan es la serotonina, que esta deriva del triptófano. Entonces, aquí nuestra clave sería la letra B. Esto es más que todo algo que les podrían preguntar en relación a esa slide de hormonas derivadas de aminoácidos, de aminas. Eh, Pregunta 14, chicos, que creo que es la última o de las últimas. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es de naturaleza proteica? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe? Porque ahí su doctor también les pone una lista de hormonas y mencionan estas son proteicas, estas son eh, derivadas del colesterol, estas son derivadas de aminoácidos. Pero ¿cuál de todas estas no cumple con ser proteica? Es por el colesterol. Ya. Aquí no les coloqué cortisol porque cortisol es muy fácil de saber que no es proteico. Pero ¿cuál de todas estas? Por ejemplo, la prolactina, el hormona estimulante de melanocitos, vasopresina, la insulina, el lactógeno placentario humano, la aldosterona. ¿Cuál de todos estos es el que no se produce? Que disculpe, no es proteico. Por ejemplo, ahí José menciona F, que ya puede ser, pero alguna otra clave, o están de acuerdo con su delegado. Ya, Julio dice será, Mario dice será, confío en el DL. No confían mucho, chicos. Ya. Sí, aquí es la aldosterona. Recuerden que las hormonas en sí que derivan de la glándula suprarrenal, tanto la aldosterona, el cortisol, la dihidroepiandrosterona, que es el DEAS, derivan de finalmente el colesterol, de su metabolismo. Entonces, lo sencillo, al menos, lo que yo hago es acordarme cuáles se derivan del cortisol, disculpen, cuáles derivan del colesterol, las hormonas amínicas y finalmente todas las demás son proteicas. Por ejemplo, prolactina, proteica, MSH proteica, eh, vasopresina o ADH también es proteica. Y más o menos recuerden que las que son de naturaleza proteica, por lo general son hidrosolubles y tienen su receptor en la membrana celular. Entonces, genial. Ahí es la aldosterona. Y estas creo que son las dos últimas. Entonces, ya estaríamos finalizando. La pregunta 15. ¿Qué hormonas derivan del POMC? Ah, eso se los mencioné. El POM que es el propio melanocortina. La A, avioncito, ya. ¿Qué más, chicos? D por ahí, ya. ¿Alguno más? Menciona la A algunos. Stewart se arrepintió y mencionó la D. Ahí le traté de ponerle hormonas que se le hicieran complicado reconocer. Por ejemplo, DEAS es un andrógeno. Ese es un andrógeno. Andrógeno. DEAS no es lo mismo que DEA. DEA y el DEAS son distintos. Son andrógenos. La D, Mario. Y sí, en esencia es la D. Lo que más o menos les describí, que, uy, la D, que es que la POMC, que es algo así, se cinde, se parte. Y por un lado,
nos produce ACTH, nos produce MSH y nos produce beta-endorfina. Las importantes son esas dos, MSH y ACTH. El MSH lo que causa es hiperpigmentación, que los melanocitos aumenten su tinción, su pigmento en sí. Entonces, esta es la correcta. Si hubiese sido bueno, hubiese puesto ACTH, que es más fácil. Cuando vean por qué los pacientes se hiperpigmentan. Y es más que todo por esto, por la propia melanocortina. De porque no sé qué es. Ya, entonces MSH es la eh, hormona estimulante de melanocitos. Y por último, la pregunta 16, chicos. ¿Cuál de las siguientes condiciones podría estar asociado a un fallo de liberación de la hormona antidiurética desde la hipófisis posterior? La A, la A, ahora sí la A. Ya, genial. Aquí sí es la diabetes insípida y es lo que les comenté, que es un trastorno de por sí porque no se está produciendo la antidiurética o vasopresina. ¿Sobre qué receptor actúa la ADH, chicos? ¿Cuál es el receptor? ¿Recuerdan cuál era su receptor? ¿Alguna idea, chicos? O si es un receptor de membrana o nuclear, citosólico. Eh, ya bueno. Aquí el receptor del ADH a nivel riñón, a nivel tubular, es lo que vendría a ser. Ajá, es de membrana. Y es autor V2. El V2 se encuentra a nivel renal y lo que hace es de que finalmente la antibiótica o la acción que tiene es generar de que las acuporinas 2, se unan al túbulo colector y generen reabsorción de agua. Aumenta la reabsorción de agua. Es por esa razón de que o ese es el efecto en sí de la antibiótica a través de estas acuporinas que son canales de agua. Hay más diferentes acuporinas, pero al menos la acuporina que se menciona es acuporina 2. Les menciono esto porque también la diabetes insípida nefrogénica, en la nefrogénica el problema es esto, el receptor. Este es el problema, no tanto si se libera o no se libera la ADH. Y recuerdan, es más sencillo, pero ¿recuerdan cómo se llamaba cuando se producía demasiado ADH? Cuando el paciente producía demasiado ADH y se dematizaba, se llenaba de líquidos todo su cuerpo. Es el SIGAT, el síndrome de secreción inadecuada de antidiurética. SIGAT. En uno no produces antidiurética o no tiene su efecto y en el otro hay exceso en su producción. Esos al menos no olviden que son lo más preguntado. Hay formas de diferenciarlo, hay test y realmente es bien bonito cuando conoces cómo es que interactúa cada cosa. En general, este ha sido el primer banqueo. Han sido cosas de generalidades, chicos, debido a que no estamos profundizando tanto en los ejes. Por ejemplo, aquí en la parte de la función de la TSH, de T3 y T4. O sea, no profundizo en eso porque hay otra teoría que se encarga de ello y hay otro repaso que se encarga de ello. Entonces, ha sido el primer banqueo junto con el primer repaso. José, creo que el sábado tenían el otro repaso, ¿verdad? O era el domingo. Con Jocelyn. Creo que era uno de esos días. Ya sábado. Y ya bueno, ahí van a tener, ella les va a explicar tiroides, entonces traten de ir repasando así cada semana. No lo dejen para el final, porque luego se les acumula todo, jalan algún examen, quién sabe. Entonces, eso sería todo, chicos. Estudien, traten de buscar la aplicación clínica y banqueen sobre todo. Responden bastantes preguntas de todo. Eh, He tratado de hacerlo un poco más corto, porque si no, luego nos extendemos 2 horas y tampoco es la idea. Que tenga. eh, sí, sí. O sea, es bien sencillo esto. Les pondría otras, pero como es generalidades, no puedo poner cosas de tiroides o suprarrenal. Es que en sí generalidades. Si fuera de tiroides, netamente un repaso de tiroides, ahí sí ya les pongo cosas más complejas. Pero al menos traten de recordar eso. Y eso traten de estudiar. Eso de aquí.
que sí, algo así me preguntaron a mí. Sí, con más siglas y todo. Eso sí, memorícenlo y les va a ir genial. Entonces eso sería todo, chicos. Pueden retirarse y mucha suerte. Disfruten su semana larga. Bueno, su fin de semana. Sí, chicos, voten bien.